Muy buenas a todos, bienvenidos a su canal Apologética Netzarita. Mi nombre es Javier Ortiz y el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante en el tópico de la escatología bíblica. Uno de los temas más importantes en el tema de la escatología bíblica es el tema del milenio, o lo que se conoce como los 1000 años, que se encuentran en Apocalipsis capítulo 20. Según la interpretación mayoritaria, es que el milenio comienza justo después de que Yeshua vuelve por segunda ocasión, y que además el milenio es un periodo literal de 1000 años en donde Yeshua reina desde Jerusalén, y además es un periodo donde Satanás será atado, y antes de que concluyan estos 1000 años será Satanás desatado para poder librar la guerra de Gog y Magog, y ahora sí dar pie a lo que es conocida como los cielos nuevos y la tierra nueva. Esa interpretación que yo les comenté es conocida como el premilenialismo histórico, pero también existe la interpretación premilenialista dispensacionalista, que aparte de lo que les acabo de comentar o explicar, se agrega el periodo de 7 años de tribulación y la aparición del anticristo o el antimesías, el cual va a establecer un tratado de paz y seguridad para que en ese justo momento sean los creyentes o los cristianos raptados de manera secreta, y en ese momento Dios tratará con el pueblo judío o el pueblo Israel para que ahora sí den pie a los 144,000 israelitas que comiencen con la predicación del evangelio de Yeshua. No obstante, en este video vamos a explicar si esto es realmente bíblico o en sí es una fábula inventada. Vamos a comenzar este video a leer lo que dice Apocalipsis 20, y a partir de esto vamos a ir explicando cómo hay que interpretar este pasaje. Apocalipsis 20 del 1 al 15 dice: vi a un ángel que descendía del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello encima de él para que no engañara más a las naciones, hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de estas cosas, es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo, y vi tronos, y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono, y unos rollos fueron abiertos, y otro rollo fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el rollo de la vida fue lanzado al lago de fuego. Antes de comenzar a abordar este tema del milenio, hay que entender 2 consideraciones. El primero es que un principio de interpretación bíblica es que debemos estudiar los pasajes más sencillos a la luz de los más difíciles. Y el segundo principio de interpretación es que debemos estudiar los pasajes literales
antes de estudiar los pasajes simbólicos. ¿Para qué esto? Bueno, es que hay que entender que el libro de Apocalipsis o Revelaciones, como también se conoce, es que es un libro que está lleno de símbolos, de profecías, de pasajes figurados, de números, entre otras cosas, lo que lo convierte en un libro muy difícil de interpretar a primera vista, por lo que antes de entender el capítulo 20 y saber colocar el milenio en el tiempo y el espacio profético, hay que entender otros pasajes más sencillos antes de abordar este tema, por lo que tenemos que ir a leer lo que nos enseñó Yeshua, Kefas o Shaul y otros libros de El Brit Hadashah, para que sepamos si ellos se refieren a un milenio o no, y si es cierto un milenio, en qué momento lo podemos acomodar. Por ejemplo, vemos en la forma que nos explica Yeshua sobre las cosas que van a suceder en el final de los tiempos, vemos que solo nos lo divide en dos eras o dos etapas o dos siglos. Veamos. En el capítulo 20 de Lucas, versículo 34 al 36, dice la siguiente forma: Yeshua les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, pero los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y de la resurrección de entre los muertos, no se casan ni son dados en casamiento, pues ya no pueden morir más, porque son como ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Aquí, por ejemplo, la palabra que se usa para siglo en el texto original es ayón, que es el Strong G6105, que es propiamente como edad, era, por extensión perpetuidad, o por implicación el universo, periodo, mesiánico, presente o futuro, y que en hebreo se dice olam. Vamos a leer otros pasajes donde Yeshua nos explica también justamente lo mismo. En Marcos capítulo 10, versículo 30 dice: que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí, por ejemplo, Yeshua está haciendo una diferencia de lo que es el siglo presente, donde uno tiene hijos, hijas, madres, etcétera, y el siglo venidero, es decir, en donde no habrá nada de esto. Por ejemplo, como leemos ahorita en Lucas capítulo 20, en donde habla que en el siglo venidero, o es decir, el Olam Abba, que si es en hebreo, en la edad posterior, habla de que seremos como los ángeles, donde no nos casamos y nos damos en casamiento, porque seremos hijos de la resurrección. Es decir, probablemente no moriremos. Veamos en Efesios capítulo 1, versículo 21. Muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, ayón, sino también en la venidera. Aquí Shaul está hablando sobre el que tiene dominio, que es Yeshua, tiene poder no solamente en el siglo presente, sino también en el siglo venidero. Veamos ahora el siguiente pasaje. En Mateo 13, versículo 24 al 30, dice de la siguiente forma: les propuso otra parábola diciendo: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero al dormir los hombres, vino su enemigo y sobresembró unas cizañas en medio del trigo y se fue. Y cuando brotó el tallo y dio fruto, entonces aparecieron también las cizañas. Y acercándose los esclavos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizañas? Y él les dijo: algún enemigo hizo esto, le dicen los esclavos. ¿Quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dice: no, no sea que recogiendo las cizañas arranquéis con ellas el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero las cizañas y atadlas en manojos para quemarlas, pero el trigo reunidlo en mi granero. Aquí Yeshua está dando una parábola sobre el trigo y la cizaña, y en versículos más anteriores, como vamos a leer, les explica sobre justamente qué significa esta parábola. En este mismo capítulo de Mateo 13, en el versículo 36 al 43 más adelante, dice lo siguiente: habiendo despedido entonces a las multitudes, entró en la casa y se acercaron a él sus discípulos, diciendo: decláranos la parábola de las cizañas del campo. Yeshua respondió y dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo o Satanás. La siega es el fin del siglo, ayón. Aquí también Yeshua está hablando de un ayón.
y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como las cizañas son recogidas y quemadas con fuego, así será el fin del siglo. Ayón. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Entonces, lo que hay que entender aquí es que Yeshua también en esta parábola nos va a entender que en la edad presente va a haber trigo y va a haber cizaña juntos, pero hasta el final de este siglo es cuando ahora sí Yeshua en su segunda venida va a separar el trigo y la cizaña la va a echar al fuego, y los ángeles que el Hijo del Hombre, es decir el Mesías que vuelva, los va a enviar para que ahora sí recojan el trigo, es decir, los hijos del reino, para que ahora sí puedan heredar la vida eterna. Entonces, ¿de cuántos siglos está hablando Yeshua? Solamente de 2. No habla ni de 3, ni de 1, ni de 5, ni de 7, como sí lo marca el dispensacionalismo. Entonces, si Yeshua solo nos marca 2 eras o 2 siglos, ¿en qué momento metemos el milenio? Muchos dirán, no, bueno, pues entonces en el siglo venidero, entonces nos metemos en un problema, porque ya sería el siglo presente, el siglo venidero y aparte el milenio. Pero si esto es así, entonces ¿en qué momento metemos los cielos nuevos y la tierra nueva? Porque si no, entonces ahora también volveríamos a lo mismo. Ya no habría 2 siglos o 2 edades, sino 3 o 4 incluso. Pero también recordamos, entonces Yeshua, volvemos a lo mismo, solamente habló de 2, no 3 ni más, ni tampoco sus discípulos, como vamos a ver a continuación. Además, otro de los problemas que plantean los premilenialistas es que en el siglo venidero va a haber muerte, en los que unos van a morir y otros no, unos van a pecar y otros no, unos van a ser engañados por Satanás y otros no. Pero esta premisa no cabe en el orden de ideas que establece Yeshua, en donde el siglo actual es terrenal y lleno de pecado y maldición, y el siglo venidero es una época de vida eterna, donde existe solamente lo sobrenatural y donde ya no habrá más muerte, ni pecado, ni mucho menos engaño de Satanás. Ahora, ¿cuándo ocurre la primera resurrección que habla Apocalipsis 20? Veamos. Mateo 27, 52-53 dice: y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Este pasaje es importante, ya que dice que después de que Yeshua resucitó, también resucitaron otras personas. No explica quiénes, pero sí dice que hubo gente que resucitó y que se le aparecieron a muchas personas. Eso nos da a entender que en la primera resurrección, es decir, la de Yeshua, como nosotros los netzaritas creemos que es en la fiesta de las primicias, también hubo otras personas que resucitaron. Entonces, ¿cuál es la primera resurrección? Esta es la primera resurrección. Ahora veamos otro pasaje donde nos habla Shaul de Tarso sobre esto mismo. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6. Aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia sois salvos, juntamente con Yeshua el Mesías, que nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Entonces, aquí Shaul de Tarso también nos establece que la resurrección también es un estado espiritual, no solamente lo que sucedió cuando Yeshua resucitó, sino que también nosotros los creyentes, en cierta manera, resucitamos porque nos dio vida, porque antes estábamos muertos espiritualmente y ahora hemos sido resucitados con Yeshua, en el sentido espiritual. Y dice el texto también de Shaul que nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Cuándo ocurre entonces la segunda resurrección? Ya que habla de una segunda muerte, debe haber una segunda resurrección. Si habla de una primera resurrección, debe haber una segunda por implicación. Por ejemplo, leamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21-26, que dice: porque así como la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. El Mesías, que es las primicias, como les mencionaba, que es la fiesta de las primicias. Luego, los que son del Mesías en su venida. Luego el fin,
cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder, porque es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Y más adelante en el versículo 50 al 54 dice: pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino del Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, y abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará el chofar. Aquí nos da a entender Shaul que la segunda resurrección es en la fiesta de las trompetas, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: tragada fue la muerte en victoria. Entonces, aquí también nos da a entender Shaul que hay una segunda resurrección. Las primicias, donde es Yeshua, la primera, y la segunda, que es cuando nosotros si somos muertos, cuando venga Yeshua a su segunda venida, seremos resucitados. Veamos también qué nos sigue diciendo el emisario Shaul de Tarso. En la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, 15 y 16, dice: porque os decimos esto, como fue enseñado por el Adón, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Adón, aquí está refiriendo a la segunda venida de Yeshua, bajo ninguna forma precederemos a los que durmieron, porque el Adón mismo, con voz de arcángel y con shofar, es decir, en Yom Teruah, de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Entonces aquí Shaul de Tarso también nos está diciendo justamente lo mismo que leímos en la carta de Corintios. Vamos a ver ahora qué nos dice Yeshua mismo en el Evangelio de Mateo. Mateo 24, 30 al 31. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. Aquí Yeshua está diciendo exactamente lo mismo. Cuando sea la venida de Yeshua, que Yeshua dice que es cuando aparece el Hijo del Hombre, es cuando enviará a sus ángeles, sonará la trompeta, es decir, el shofar, que eso nos da por implicación que es en Yom Teruah, es justamente en el arrebatamiento, y es justamente también cuando es la resurrección de los muertos. Nos da a implicar que cuando vuelva Yeshua, es el arrebatamiento, pero al mismo tiempo la segunda resurrección. Ahora vamos a ver también qué nos vuelve a decir Shaul de Tarso en el libro de los Hechos. En el capítulo 24, verso 15, Shaul de Tarso dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también aceptan, de que va a haber una resurrección, tanto de justos como de injustos. Entonces aquí Shaul también nos dice que una resurrección va a haber, pero no solamente la gente justa, también de la injusta. Es decir, los que son justos, pues heredarán la vida eterna, y los que son impíos o pecadores, pues ellos recibirán su respectivo castigo, ¿verdad? Como lo vimos ahorita anteriormente en la parábola de la cizaña y del trigo. No solamente serán arrebatados los hijos del reino, es decir, los hijos de Dios, sino también los que están muertos sean resucitados, pero unos para vida eterna y otros para castigo. ¿Cómo entonces dividimos las dos edades, o las dos eras, o los dos siglos que les mencionaba, que es Aion en griego y Olam en hebreo? Muy sencillo, las dividimos por la resurrección, pero la segunda resurrección. ¿Por qué? Porque nos da por implicación que cuando sea la segunda venida de Yeshua es cuando se establece el momento en el que el siglo venidero comienza. ¿Y por qué? Porque es justamente el momento que ya va a ser sobrenatural y eterno. ¿Cómo entonces dividimos estas dos eras, el presente y la venidera? Muy sencillo, por la resurrección, la segunda, por el arrebatamiento y por la segunda venida de Yeshua. ¿Y cuándo es el juicio de las naciones? Vamos a ver ahora sí cuándo es el juicio de las naciones.
En Mateo 25, capítulo 31 al 33 dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles de él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Yeshua está estableciendo quiénes son sus hijos y quiénes no son sus hijos. Quiénes son los que van a heredar la vida eterna y quiénes no. Los que son cabras van a la izquierda y los que son ovejas pues van a la derecha. Pero también nos dice en otro capítulo de Mateo lo siguiente. Mateo 13, 41-43. Enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y los que hacen iniquidad, y los echará al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Aquí es muy claro. Los que hacen la maldad pues serán echados al castigo o al fuego, y los que no pues serán la vida eterna. Hay que concluir entonces que bajo este esquema que nos establece las escrituras, en los pasajes sencillos que vimos, solamente lo dividimos en dos edades, y vamos a ver el siguiente marco cronológico en la siguiente imagen para que sea más sencillo de entender. Aquí por ejemplo puse lo que es al principio la muerte y resurrección de Yeshua, que es en la fiesta de las primicias, que en hebreo se dice Bikurim, pero al mismo tiempo es la resurrección de las primicias o las personas que resucitaron con Yeshua en ese momento. Y luego establecimos que el presente siglo o edad es Aion, y que después viene el retorno de Yeshua, que es en Yom Teruah, pero al mismo tiempo es la segunda resurrección de los muertos y el arrebatamiento. Y justamente después de esto es cuando es el juicio de las naciones, cuando Yeshua separa el trigo y la cizaña. Los que son trigo pues son resucitados, ¿verdad?, para vida eterna, y al mismo tiempo también arrebatados para ir con Yeshua a establecer el siglo venidero. Y pues las personas que son cizaña pues son echadas al fuego, ¿verdad? Entonces esto es muy sencillo de entender. Entonces ahora van a preguntarse dónde colocamos el milenio. Bueno, hay que entender una cosa. Las escrituras nunca hablan de milenio, sino solamente 1000 años. Y solamente es mencionado en dos ocasiones. La primera que vimos ahorita en Apocalipsis 20 y en la segunda carta de Kefas. Nadie más en ningún momento menciona unos 1000 años. Pero vamos a ver entonces ahora el otro pasaje, que es el de la segunda carta de Kefas. En qué momento sale el milenio y en qué contexto. Veamos, en segunda carta de Kefas, capítulo 3, verso 8 dice: pero amados, una cosa no paséis por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Muchos dirán, bueno, es que aquí Kefas realmente se está refiriendo a un periodo de 1000 años a futuro, porque pues es la segunda carta de Kefas, y pues 2000 años son después de que Kefas muere, ¿verdad? Bueno, pues hay que tener dos consideraciones. Una, Kefas aquí está citando un salmo, específicamente el Salmo capítulo 90, versículo 4, que dice la siguiente forma: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Solo hay que entender que el número 1000 en el Tanaj, y más en un libro poético como es el libro de los Salmos, se está refiriendo a un número simbólico. Veamos un ejemplo. En el Salmo 105, versículo del 6 al 8, dice de la siguiente forma: oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su escogido. Él es Yahvé, nuestro Elohim, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la promesa que ordenó para 1000 generaciones. Aquí hay que hacernos una pregunta. ¿Cuántas generaciones tuvo Abraham? ¿Solamente 1000 exactas o muchas? Porque si decimos que 1000, bueno, pues entonces solamente tuvo 1000 y ya nunca más. O será más bien que está refiriéndose a que tuvo mucha descendencia, como se lo prometió, que su descendencia sería como el número de los granos de la arena del mar, es decir, mucho. O por ejemplo, leamos el libro de Deuteronomio, versículo 9, versículo 7. Reconoce que Yahvé tu Elohim es Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, ¿la misericordia de Elohim durará solamente 1000 generaciones?
Es decir, cuando sean 1000 generaciones ya se acabó la misericordia de Elohim y a partir de eso ya no hay más misericordia. O más bien se refiere a que la misericordia de Elohim para 1000 generaciones es o significa que es mucha y es abundante su misericordia. ¿No será más bien eso? Como dice el Salmo, capítulo 50, versículo 10. Porque mía es toda bestia del bosque y los ganados sobre 1000 colinas. Entonces, ¿cuánta es la posesión de Yahvé sobre la tierra? ¿Solamente 1000 colinas? ¿O se refiere a que él posee muchas? Eso también es otra cosa que tenemos que preguntarnos. O por ejemplo, en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 4, dice: porque Salomón llegó a tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas que pervertían su corazón. Bueno, ¿cuántas esposas tuvo Salomón? ¿1000 exactas? ¿O será más bien que simboliza que tuvo muchas? Bueno, eso es lo que hay que entender, que en la segunda consideración, Kefas no está hablando de que después de él vaya a haber 1000 años literales del reinado de Yeshua, sino al contrario, lo que está refiriéndose es que Yeshua puede tardar mucho tiempo o 1000 años desde la perspectiva humana en regresar, es decir, puede tardarse mucho tiempo o una gran cantidad de tiempo en venir por segunda vez, ya que por eso dice, porque para Elohim un día puede ser 1000 años o 1000 años puede ser un día. Es decir, desde la perspectiva de Elohim, 1000 años para él no es nada, puede ser como un día normal, pero desde la perspectiva humana, 1000 años o mucho tiempo puede ser solamente un día para él. Entonces vamos a leer completa la segunda carta de Kefas en este capítulo en específico. Dice de la siguiente forma. El versículo 3 al 4 dice: primeramente, sabed que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Aquí Kefas lo que está hablando o exhibiendo es que en su tiempo, o los finales de los tiempos, mucha gente vendrá a se burlará de nosotros, o en el caso de Kefas, de él, donde le preguntarán: es que tú dices que Yeshua va a volver y pues no veo nada, ya se tardó demasiado, pues puras mentiras lo que tú estás diciendo, es un mentiroso ese tal Yeshua en el que tú crees. Todo sigue igual exactamente como en el principio, no veo ningún algo que haya cambiado ni nada por el estilo. Entonces al parecer tu Dios en el que tú crees pues no te ha cumplido nada de lo que prometió. Entonces no hay ningún juicio, no hay nada que temer, pero Kefas continúa de la siguiente forma. En el versículo 5 al 7 dice: pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Dios existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra, que surgió del agua y fue asentada por medio del agua. Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua. Pero por la misma palabra los cielos de la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Entonces Yeshua les replica: bueno, pues sepan entonces que aunque esta gente llegue a burlarse de nosotros, hay que entender que también en tiempos de Noé había gente que se burlaba de Noé porque les decía que iba a llover o que iba a haber un diluvio y que iba a matar a todos con el agua, y que justamente eso es lo que nos va a pasar a nosotros, que muchos se van a burlar de nosotros porque le decimos que la tierra va a ser destruida, va a haber un juicio, y pues como nadie ve algo sobrenatural, pues se burlan de nosotros sin siquiera creer que esto mismo sucedió en la antigüedad, en los tiempos de Noé. Porque hay que entender que cuando Dios establece un juicio, lo va a cumplir aunque tarde en cumplirse. Y luego, en el mismo capítulo de la carta de Kefas, en el versículo del 8 al 9 dice: pero amados, una cosa no paséis por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí es lo que acabamos de leer sobre los 1000 años. El Señor, presten atención aquí, no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza. Más bien es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí está en medio del asunto, que el contexto de Kefas dice que a pesar de que el Eterno pueda tardarse incluso 1000 años, es decir,
mucho tiempo en volver en su segunda venida, pues sepan que a pesar de que se tarda, Él siempre cumple sus promesas y es paciente en estos 1000 años que puedan ocurrir, o este mucho tiempo que pueda tardar en volver, es para que mucha gente se arrepienta y procedan al arrepentimiento, es decir, que se vuelvan a Dios. Por eso le está dando tiempo al ser humano para que se arrepientan de eso, de sus malos caminos. Es decir, tarde, pero seguro, lo que es su promesa, pero qué es lo que es prometido, es lo que hay que entender. Bueno, pues veamos. En el versículo 10 al 11 dice de la siguiente forma: pero el día del Señor vendrá como ladrón. ¿Cuál venida? Pues la segunda venida de Yeshua. Entonces los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándonos para la venida del día de Dios? Por causa de ese día los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, al ser abrasados, serán fundidos. Lo prometido es que Yeshua va a volver por segunda vez y será como ladrón en la noche, ¿verdad? Como mismo Yeshua lo dice. Así que hay que entender que así como hubo un juicio anteriormente por agua, ahora el segundo juicio, o este juicio que viene, el de Yeshua, va a ser pero por fuego. ¿Y por qué por fuego? ¿O para qué sirve que la tierra sea pasada por fuego? O sean los elementos de la tierra fundidos en el fuego. Bueno, pues Kefas no lo dice. En el versículo 13 dice: según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Entonces, el fuego es para poder purificar la tierra y ahora sí establecer un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque así como en aquel entonces la tierra era una y el cielo era una, pues fue pasada por agua para establecer una nueva tierra y unos nuevos cielos. ¿Y cuándo será esto? Bueno, pues justamente Kefas nos lo dice, en la segunda venida de Yeshua, cuando sea la resurrección de los muertos, la segunda, cuando sea el arrebatamiento, que va a ser en Yom Teruah, como lo entendemos ya varios. Entonces, acomodando la cronología de Kefas, queda de la siguiente forma. Aquí establece Kefas la tierra destruida por agua, que fue el diluvio con Noé. Luego la muerte y resurrección de Yeshua, ¿verdad? Y luego Kefas dice que son 1000 años lo que puede tardar en volver Yeshua. Hay que entender que en aquel entonces los discípulos pensaban que cuando Yeshua se fue no iba a tardar no más de 70 años en volver. Y muchos pensaron que la segunda venida de Yeshua era al mismo tiempo cuando fue el castigo o la destrucción de Jerusalén y del templo. No obstante, pues aquí Kefas nos da a entender que pues no, al parecer va a tardar mucho más tiempo, y por eso se usa el símbolo de los 1000 años, mucho tiempo para que vuelva Yeshua. Y luego es el retorno a Yeshua como ladrón, que lo entendemos que es en Yom Teruah, y al mismo tiempo es la tierra purificada por fuego, y después de esto son los cielos nuevos y tierra nueva. Ahora bien, si unimos esta cronología de Kefas con la cronología que vimos anteriormente, va a quedar de la siguiente forma y va a ser más entendible. Bien, aquí es la tierra destruida por agua, que es el diluvio con Noé. Luego es la muerte y resurrección de Yeshua. Y también es la resurrección de las primicias junto con Yeshua, la primera resurrección. Bueno, y todo esto ocurre en el siglo presente. Y pues se establece Kefas que van a ser 1000 años de manera simbólica, lo que puede tardar a Yeshua en volver. Cuando vuelva Yeshua en Yom Teruah como ladrón, es cuando es la segunda resurrección de los muertos y el arrebatamiento. Y enseguida es la tierra purificada por fuego, pero también es el juicio de las naciones. ¿Cómo será el juicio? Lo más probable es que sea justamente cuando la tierra es pasada por fuego. Y después de esto da pie a que sean los cielos nuevos y la tierra nueva, que es el siglo venidero, o el Olam Abba en hebreo. Entonces, ahora sí vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, entendiéndolo desde esa perspectiva de los pasajes más sencillos que leímos. Y este texto, que es difícil o es oscuro, lo entendamos más claro a la luz de estos otros pasajes más claros. Revelaciones capítulo 20 del 1 al 3 dice: vio un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató
por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello encima de él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Ahora, otro tema que muchos van a objetar, no, bueno, pues que Satanás no fue atado. Bueno, vamos a ver cuándo fue atado. En Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20 dice: regresaron los 72 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Les dijo: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis por esto de que los espíritus se os someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y luego en Mateo 12, 28-29 dice también de la siguiente forma: pero si por el Espíritu de Dios echo yo fuera a los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios. ¿O cómo puede alguno entrar en la casa del fuerte y arrebatar sus bienes si primero no le ata al fuerte? Y entonces saqueará su casa. Y luego en Juan capítulo 12, versículo 31 al 32 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo, cuando sea levantado en alto sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, ahora lo que establece Yeshua muy claramente es que él vio a Satanás caer del cielo y les dice a sus discípulos que ahora él les da potestad para poder atar a los demonios y que él, Yeshua, él puede atar al príncipe de este mundo, o es decir, al hombre fuerte, como lo dice. Entonces, en ese momento es cuando Satanás es atado. Nunca nos dice Yeshua que después será atado, sino que en ese momento Yeshua lo puede atar y que los demonios se someten a los discípulos en el nombre de Yeshua. Además, veamos el siguiente pasaje. En Mateo 28-18, esto es después de que Yeshua había resucitado y que habló con sus discípulos, les dice: entonces Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquí hay que entender que cuando Yeshua resucita es cuando Yeshua tiene el poder y la potestad sobre tanto los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque el Eterno fue el que le dio el poder. Y en ese momento es cuando Satanás fue vencido. Hay que entender eso. Nunca dice que va a ser en el milenio cuando va a ser, vaya vencido. Yeshua ya lo venció desde el primer siglo en el que él murió y después resucitó. Puso a los enemigos debajo de sus pies y le ha sido dado autoridad. Entonces, no tiene sentido la interpretación premilenialista que dice: cuando sean los 1000 años a futuro, Satanás va a ser atado y luego pues va a ser desatado para que engañe a las naciones de la tierra. Pero eso no tiene ningún sentido, porque esto no, si no, entonces da a entender la interpretación premilenialista que pues va a haber engaño y va a haber muerte en el milenio, cuando pues no debería de haberlo, ¿no? Si es a futuro. Más bien en ese momento, cuando nosotros seamos resucitados, o seamos con un cuerpo glorificado como el de Yeshua, o similar al de él, pues ya no va a haber ninguna clase de engaño ni de pecado. No tiene sentido esta interpretación, que nos vaya a engañar Satanás o nos vaya a tentar, porque ya no había manera de que él pueda tener poder cuando ya está reinando Yeshua aquí en la tierra. Además, dice Apocalipsis que va a engañar a las naciones de la tierra. Si según la interpretación milenialista es a futuro, pues entonces ¿a cuáles naciones va a engañar? Si solamente va a haber una nación, que es la Israel, no va a haber otras más. Bueno, pero tal vez la objeción sería de ustedes es de que, bueno, pero es que hoy en día pues las naciones de la tierra están siendo engañadas, la gente pues pues no sigue al Eterno, siguen en sus pecados, entonces eso da a entender que pues no ha sido atado Satanás. Solo que hay que entender que no es necesariamente Satanás, es también el pecado del ser humano, la propia concupiscencia, o el yetzer hara, como se dice en hebreo, la inclinación al mal, la que hace que la gente no busque al Eterno. Pero hay una cosa que hay que entender, que nos dice Yeshua en el siguiente pasaje. En Juan capítulo 16, versículo del 7 al 11 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, es decir, el Ruach HaKodesh, no vendrá a vosotros, y si yo voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me veréis más. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí el texto es muy claro, y Yeshua nos lo dice. Cuando yo me vaya, viene el Ruach HaKodesh. ¿Qué es lo que hace el Ruach HaKodesh? Va a permitir que el mensaje de las buenas nuevas del Mesías, el mensaje de redención, llegue a todo el mundo. Pese a que aún todo no ha sido restaurado del todo, pero sí se le ha quitado la potestad a Satanás para que el Ruach HaKodesh obre en los corazones de este mundo. Es decir, de a fuerzas el mensaje de redención va a llegar a todas las naciones de la tierra. Y es justamente lo que sucedió. Hoy en día nosotros conocemos el mensaje de redención, a pesar de que eso fue hace 2000 años. Ya fue hace mucho tiempo, pero pues llegó. ¿Por qué? Porque es orden del Eterno que llegue a todos lados y que convenzca al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y que también establece el mismo versículo que leímos, que el príncipe de este mundo, o Satanás, ya ha sido juzgado, ya no tiene potestad, ya está vencido, ya no tiene nada que ganar, porque pues ya no va a poder hacer nada. Además, hay que entender algo que es importante. Cuando el texto habla sobre que Satanás es atado, no está hablando en un sentido literal de encadenar o atar las manos, sino simplemente es una expresión hebrea que significa permitir o prohibir. Por ejemplo, veamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 19. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Y en la Código Real, que es una versión etzarita, dice de la siguiente forma, lo expresa de una forma más clara, dice: que a ti daré las llaves del reino de los cielos, y cualquiera cosa que tu tribunal prohíba en la tierra, asegúrate que sea previamente aprobado en el cielo. Y cualquier cosa que permitas en la tierra, asegúrate que antes haya sido decretado así por mi tribunal en el cielo. Aquí lo que da a entender el atar y desatar no es de que yo ate un demonio, lo encadene, sino que simplemente cuando dice yo he atado al hombre fuerte, es decir, yo le he prohibido que engañe a las naciones mientras yo lo he vencido. Va a haber un tiempo en el que se va a desatar, es decir, yo le voy a permitir que engañe a las naciones de la tierra. Y eso es importante porque nos da a entender que antes, es decir, antes de que venga Yeshua, Satanás será desatado, es decir, probablemente eso ya pueda estar ocurriendo en sus momentos. Que Satanás sea desatado y mucha gente se está haciendo engañada y no se está dando cuenta de que está siendo engañada. Hoy en día la gente está siguiendo puras mentiras y no se da cuenta que muchas veces es Satanás el que los engaña. Y luego en el versículo 4 al 6 del Apocalipsis 20 dice: y vi tronos y se sentaron en ellos y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua, por causa de la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano. Y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado el santo, el que tiene parte de la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y el Mesías, y reinarán con él 1000 años. Entonces, ¿cuándo es la primera resurrección? Ya lo vimos, cuando Yeshua resucitan con él otras personas. Eso es lo que está refiriéndose aquí a Apocalipsis. Además, Shaul de Tarso, en la carta a los Efesios, también nos da a entender que nosotros hemos sido resucitados y que Yeshua nos hizo sentar en los lugares celestes. Por eso el Apocalipsis dice que vi tronos en los que se sentaron estas personas que resucitaron. Es un sentido figurado, lo que nos da a entender. Luego, Apocalipsis 20, versículo del 7 al 10 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta parte es muy interesante, ya que muchos pastores, predicadores, evangelistas, etcétera, dicen que Gog y Magog ya viene.
es decir, antes de que venga Yeshua. Pero si uno lee bien Apocalipsis 20, dice que es después de los 1000 años. Entonces, ¿cómo pueden decir que los 1000 años es después de que venga Yeshua, siendo que ya dicen y se contradicen de que el Gog y Magog ya viene? Eso no tiene sentido, se están contradiciendo en ese aspecto. Entonces, ¿qué sería la lógica? O lo que dirían. Viene Gog y Magog, viene Yeshua, 1000 años, y luego otra vez Gog y Magog. Eso no tiene lógica. Además, ¿de dónde va a salir Gog y Magog en un reino milenial a futuro si ya no va a haber naciones como lo acabamos de establecer? Solamente va a haber una, que es Israel. No puede, ¿de dónde va a salir Gog y Magog? Y no solo eso, si ellos están diciendo que viene la guerra de Gog y Magog, viene Yeshua, se establecen los reinos de los 1000 años, ¿dónde vamos a reinar con Yeshua? ¿En una tierra toda destruida, donde no ha sido restaurada, ya que los cielos nuevos y tierra nueva es hasta después de los 1000 años? Entonces, más bien hay que entenderlo de la siguiente forma. Viene Gog y Magog, donde Satanás es desatado, es decir, algo que va a ser antes de que venga Yeshua. Viene Yeshua por segunda vez, se establecen ahora sí, los cielos nuevos y la tierra nueva, como lo vimos que es el enfoque de Kefas. Probablemente la guerra de Gog y Magog se refiere al momento en el que la tierra es destruida o pasada por fuego, para ahora sí dar pie a una purificación de la tierra y dar pie a los cielos nuevos y la tierra nueva. Y ahora sí, pues ¿cuándo son los cielos nuevos y la tierra nueva? Como lo dice Kefas. Pues bueno, esto se repite en Apocalipsis, adivinen en qué momento, justamente después de los 1000 años, donde dice Apocalipsis, que es en Apocalipsis 21, versículo 1 en adelante, veamos. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existe más. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Dios mismo estará con ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni ya habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron, y el que está sentado en el trono dijo: He aquí hago nuevas todas las cosas. Y dijo: Escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alef y el Taf, el principio y el fin. Yo le daré gratuitamente al sediento de la fuente del agua de la vida. El que vence heredará esas cosas. Y le seré por Dios, y él me será por hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas y fornicarios, hechiceros e idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, para concluir, entendamos que el reino milenial no es algo que ocurre a futuro, sino que es un periodo simbólico en el que estamos viendo hoy en día, y que hay que entender que la perspectiva hebrea, que era la que tenían en el primer siglo, en los tiempos de Yeshua, era que cuando viniera el Mesías comenzaba la era de los 1000 años. Entonces, si nosotros que creemos que ya vino el Mesías, implica que ya inició esos 1000 años, y que ese reino de los cielos que estableció Yeshua, pues ya está actualmente en vigencia, ¿verdad? Que es el llevarnos a la Torah, a la obediencia. Pero que hay que entender que pues 2000 años son simbólicos, en un momento estamos hablando de algo literal a futuro. Es la era mesiánica, ¿verdad? Cuando viene el Mesías. Entonces, hay que rechazar bajo esta interpretación que, como lo vimos, Yeshua nunca habla de unos 1000 años a futuro, y tampoco Kefas, a pesar de que sí menciona los 1000 años, pero se está refiriendo al tiempo en lo que va a tardar Yeshua en volver, que es mucho tiempo. Ya pasaron 2000 años desde que Yeshua vino por primera vez, y que es el tiempo justamente cuando se le da lugar a los gentiles. Entonces la interpretación premilenialista o la premilenialista dispensacionalista pues no tiene pies ni cabeza, porque no tiene sentido en muchos aspectos, como lo acabamos de ver. Espero te haya gustado este video. Mi nombre es Javier Ortiz, te invito a que te suscribas, lo compartas y le des like. Hasta la próxima.